Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. Hoy, nos embarcamos en un viaje profundo y enriquecedor para conocer la historia de la mujer samaritana en el Pozo de Jacob y su encuentro transformador con Jesucristo. Este relato se adentrará en las interpretaciones simbólicas y espirituales de esta conversación, revelando verdades ocultas y enseñanzas profundas que han resonado a lo largo de los siglos. Este no es solo un encuentro entre Jesús y una mujer en un pozo, es una conversación cargada de simbolismo y sabiduría, donde Jesús habla no solo a una persona, sino a todo un pueblo. Exploraremos cómo los maridos de la mujer samaritana representan deidades extranjeras y cómo el agua viva simboliza el conocimiento espiritual que Jesús ofrece. A través de esta narrativa, descubriremos las lecciones universales de inclusión, reconciliación y adoración en espíritu y en verdad. En Explorando la Fe y las Religiones, nos comprometemos a ofrecerte contenido imparcial y profundo, enfocado en la verdad y el conocimiento. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a darle like a este vídeo para formar parte de nuestra comunidad. Aquí, buscamos inspirar y motivar con análisis que fomenten la reflexión y el crecimiento espiritual. Prepárate para un viaje lleno de descubrimientos y aprendizajes. A través de los relatos bíblicos, escritos apócrifos y esotéricos, y una perspectiva filosófica y teológica, exploraremos los aspectos más significativos de la vida de la mujer samaritana. Este relato no solo enriquecerá tu conocimiento, sino que también te inspirará a reflexionar sobre tu propia vida y las complejidades de la búsqueda espiritual. Sin más preámbulos, comencemos esta exploración de la mujer samaritana y su encuentro con Jesucristo. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Vamos a sumergirnos juntos en esta fascinante historia. Parte 1. Introducción y contexto histórico-cultural. El encuentro entre Jesús y la mujer samaritana en el Pozo de Jacob es uno de los episodios más significativos del Evangelio de Juan. A través de una conversación llena de metáforas y enseñanzas profundas, Jesús revela verdades espirituales sobre el agua viva y la verdadera adoración. Sin embargo, algunas interpretaciones sugieren que la mujer samaritana representa al pueblo samaritano en su conjunto y que los maridos a los que se refiere Jesús tienen un significado simbólico más amplio. Este relato explorará estas interpretaciones y el contexto histórico y cultural en el que tuvieron lugar. Contexto histórico y cultural. El encuentro tiene lugar en el Pozo de Jacob, en Sicar, una ciudad de Samaria. Los judíos y los samaritanos compartían una historia común, pero también había tensiones significativas entre ellos. Los samaritanos eran descendientes de israelitas que no habían sido deportados durante el exilio en Babilonia y que se habían mezclado con colonos extranjeros. Esta mezcla resultó en prácticas religiosas que los judíos consideraban heréticas. La hostilidad entre judíos y samaritanos era palpable, y los encuentros entre ellos eran raros y a menudo conflictivos. La figura de la mujer samaritana en los escritos bíblicos. En el Evangelio de Juan, la mujer samaritana es presentada como alguien que ha tenido 5 maridos y que ahora vive con un hombre que no es su esposo. Jesús la encuentra en el Pozo de Jacob y le pide agua. A través de su conversación, Jesús revela que Él es el Mesías y ofrece a la mujer agua viva que quita la sed espiritual para siempre. Juan 4, 1-26. Perspectivas alternativas en escritos apócrifos y esotéricos. En algunos escritos apócrifos y esotéricos, la figura de la mujer samaritana es interpretada simbólicamente. Estos textos sugieren que la mujer no es solo una persona individual, sino que representa al pueblo samaritano en su conjunto. Los 5 maridos se interpretan como símbolos de las 5 deidades extranjeras que los samaritanos habían adoptado en su culto, y el hombre con el que ahora vivía representa la religión sincrética que practicaban. El Evangelio de los Hebreos. El Evangelio de los Hebreos, un texto apócrifo, ofrece una perspectiva adicional sobre la mujer samaritana. En este relato, se sugiere que Jesús utilizó su encuentro con la mujer para hablar no solo de su vida personal, sino de la situación espiritual de todo el pueblo samaritano. La conversación sobre el agua viva y la adoración verdadera se amplía para incluir una crítica de las prácticas religiosas samaritanas y una llamada a la renovación espiritual. Textos esotéricos y simbólicos. En algunos textos esotéricos, el agua viva que Jesús ofrece se interpreta como un símbolo del conocimiento espiritual y la iluminación. La mujer samaritana, representando a su pueblo, es vista como alguien que busca desesperadamente la verdad y la redención.
La conversación con Jesús se convierte en una alegoría de la búsqueda humana de la verdad espiritual y la reconciliación con Dios. Reflexión filosófica y teológica. Filosóficamente, el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana plantea preguntas sobre la naturaleza de la verdad, la adoración y la identidad religiosa. ¿Qué significa adorar, en espíritu y en verdad? Teológicamente, la conversación revela la universalidad del mensaje de Jesús y su deseo de reconciliar a todos los pueblos, incluidos los marginados y despreciados, como los samaritanos. Conclusión de la primera parte. El encuentro entre Jesús y la mujer samaritana en el pozo de Jacob, en su contexto histórico y cultural, es una narrativa rica en simbolismo y significado espiritual. A través de los escritos apócrifos y esotéricos, obtenemos una visión más profunda de la interpretación simbólica de la mujer samaritana como representante de su pueblo. A medida que avancemos en este relato, exploraremos más a fondo estas perspectivas alternativas y las lecciones que podemos extraer de esta conversación transformadora. Esta es la primera parte de nuestro análisis sobre la mujer samaritana en el pozo de Jacob con Jesucristo. Para profundizar en la comprensión de este relato sobre la mujer samaritana en el pozo de Jacob con Jesucristo, te sugiero lo siguiente. Consejo para una mejor comprensión. Explora fuentes alternativas, investiga en los escritos apócrifos y esotéricos que ofrecen diferentes perspectivas sobre el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Esto te dará una visión más completa y matizada de la historia. Contextualiza históricamente, conoce el entorno histórico y cultural de la época. Entender las tensiones entre judíos y samaritanos te proporcionará una visión más amplia de las motivaciones detrás de la conversación. Reflexiona filosóficamente, piensa en las implicaciones filosóficas de la conversación. ¿Qué significa adorar, en espíritu y en verdad? Considera cómo estos conceptos se aplican en un sentido más amplio. Aplica un enfoque simbólico. Analiza la conversación como una alegoría que representa al pueblo samaritano. Los maridos a los que se refiere Jesús pueden tener un significado simbólico más amplio que el de relaciones personales. Discute y comparte. Hablar sobre estos temas con otros puede enriquecer tu comprensión. Únete a foros de discusión, grupos de estudio o simplemente comparte tus pensamientos con amigos interesados en la teología y la historia bíblica. Siguiendo estos pasos, estarás mejor preparado para entender y valorar las complejidades del relato de la mujer samaritana y su encuentro con Jesús. Parte 2. Interpretaciones simbólicas y espirituales. En la primera parte, exploramos el contexto histórico y cultural de la conversación entre Jesús y la mujer samaritana, así como algunas interpretaciones alternativas que sugieren que la mujer representa al pueblo samaritano en su conjunto. Ahora, nos adentraremos en las interpretaciones simbólicas y espirituales de este encuentro, analizando los elementos metafóricos y los significados más profundos de la conversación. Interpretaciones simbólicas de los maridos. Uno de los elementos más intrigantes de la conversación entre Jesús y la mujer samaritana es la referencia a los 5 maridos que ella ha tenido y al hombre con el que ahora vive. En los escritos apócrifos y esotéricos, estos maridos son interpretados como símbolos de las deidades extranjeras que los samaritanos habían adoptado en su culto. Los 5 maridos como deidades extranjeras. Según algunas interpretaciones esotéricas, los 5 maridos representan las 5 deidades extranjeras que los samaritanos habían adorado. Estas deidades, mencionadas en otros textos históricos, simbolizan la mezcla de cultos que resultó de la influencia extranjera en Samaria. El hombre con el que la mujer ahora vive, que no es su marido, representa la religión sincrética y mezclada que los samaritanos practicaban en ese momento. El Evangelio de los Nazarenos. El Evangelio de los Nazarenos, otro texto apócrifo, ofrece una perspectiva similar, sugiriendo que Jesús estaba utilizando la situación personal de la mujer samaritana como una metáfora para abordar la situación espiritual del pueblo samaritano. Esta interpretación amplía el significado de la conversación, mostrando que Jesús estaba hablando de la necesidad de purificación y renovación espiritual no solo para la mujer, sino para todo su pueblo. El agua viva como conocimiento espiritual. En la conversación, Jesús ofrece a la mujer samaritana agua viva que quita la sed espiritual para siempre. Esta agua viva es interpretada en muchos textos esotéricos como un símbolo del conocimiento espiritual y la iluminación. El agua viva y la iluminación espiritual.
En los escritos esotéricos, el agua viva que Jesús ofrece simboliza el conocimiento espiritual que lleva a la verdadera iluminación y a la unión con Dios. La mujer samaritana, representando a su pueblo, está buscando desesperadamente esta verdad y redención. La oferta de Jesús de agua viva es una invitación a dejar atrás las viejas prácticas y a abrazar una nueva comprensión espiritual. La adoración en espíritu y en verdad. Otro aspecto crucial de la conversación es la enseñanza de Jesús sobre la adoración en espíritu y en verdad. Esta enseñanza tiene profundas implicaciones filosóficas y teológicas, tanto para la mujer samaritana como para su pueblo. La verdadera adoración. La enseñanza de Jesús sobre la adoración en espíritu y en verdad es una llamada a una forma de adoración que va más allá de los rituales externos y se centra en la conexión interna y sincera con Dios. En el contexto de los samaritanos, que habían adoptado prácticas religiosas sincréticas, esta enseñanza es una llamada a la autenticidad y a la pureza espiritual. Textos esotéricos y simbólicos. En los textos esotéricos, esta enseñanza es interpretada como una invitación a la introspección y a la búsqueda de la verdad interna. La verdadera adoración no se trata de cumplir con ritos externos, sino de cultivar una relación genuina y sincera con lo divino. Esta interpretación resuena con las enseñanzas de muchas tradiciones místicas y espirituales. Reflexión filosófica y teológica. La conversación entre Jesús y la mujer samaritana plantea preguntas filosóficas y teológicas sobre la naturaleza de la verdad, la adoración y la identidad espiritual. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? ¿Cómo podemos interpretar las metáforas de los maridos y el agua viva en un contexto más amplio? Filosofía y moralidad. Desde una perspectiva filosófica, la conversación nos invita a reflexionar sobre la autenticidad y la sinceridad en nuestras prácticas religiosas y espirituales. ¿Estamos realmente buscando la verdad interna, o estamos conformándonos con rituales externos y vacíos? Teología y espiritualidad. Teológicamente, la conversación revela la universalidad del mensaje de Jesús y su deseo de reconciliar a todos los pueblos, incluidos los marginados y despreciados, como los samaritanos. La enseñanza sobre la adoración en espíritu y en verdad subraya la importancia de una relación genuina y sincera con Dios. Conclusión de la segunda parte. Las interpretaciones simbólicas y espirituales del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana nos ofrecen una visión más profunda y rica de la conversación. A través de las metáforas de los maridos y el agua viva, y la enseñanza sobre la verdadera adoración, obtenemos una comprensión más amplia de las lecciones espirituales que Jesús estaba compartiendo. A medida que avancemos en este relato, exploraremos cómo estas interpretaciones afectan nuestra comprensión de la narrativa bíblica y las lecciones que podemos extraer de este encuentro transformador. Esta es la segunda parte de nuestro análisis sobre la mujer samaritana en el pozo de Jacob con Jesucristo. Para asegurar que la continuación del relato sobre la mujer samaritana en el pozo de Jacob con Jesucristo sea más comprensible, podemos dar un pequeño resumen de la segunda parte y destacar algunos puntos clave que ayudarán a los lectores a seguir el hilo del análisis y comprender mejor la narrativa. Ejemplo para seguir con el relato. En la segunda parte de nuestro análisis sobre la mujer samaritana, exploramos las interpretaciones simbólicas y espirituales de su conversación con Jesús. Los 5 maridos son interpretados como símbolos de las deidades extranjeras que los samaritanos habían adoptado, y el agua viva que Jesús ofrece se entiende como un símbolo del conocimiento espiritual y la iluminación. También discutimos la enseñanza de Jesús sobre la adoración en espíritu y en verdad. Para una mejor comprensión, reflexiona sobre las metáforas de los maridos. Considera cómo estos maridos representan las deidades extranjeras y la situación espiritual del pueblo samaritano. Explora el significado del agua viva. Piensa en cómo el agua viva simboliza el conocimiento espiritual y la iluminación que Jesús ofrece. Consulta diferentes fuentes. Lee tanto los textos bíblicos como los apócrifos y esotéricos para obtener una visión más completa de las interpretaciones simbólicas. Reflexiona filosófica y teológicamente. Considera las preguntas sobre la verdadera adoración y lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Con estos puntos en mente, estarás mejor preparado para profundizar en la tercera y última parte del análisis sobre la mujer samaritana. Parte 3. Impacto y legado duradero. En las partes anteriores,
Exploramos el contexto histórico y cultural del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, así como las interpretaciones simbólicas y espirituales de su conversación. En esta tercera y última parte, nos enfocaremos en el impacto y legado duradero de esta narrativa, así como las lecciones que podemos extraer de ella. El impacto del encuentro en la mujer samaritana. El encuentro entre Jesús y la mujer samaritana tuvo un impacto profundo en su vida y en su comunidad. Después de la conversación, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad a contar a sus vecinos lo que había experimentado. Su testimonio llevó a muchos samaritanos a creer en Jesús como el Mesías. Juan 4, 28-30, 39-42. La conversión de la comunidad samaritana. El impacto de la mujer samaritana se extendió más allá de su experiencia personal. Su testimonio y la visita de Jesús a la ciudad llevaron a una conversión significativa en la comunidad samaritana. Este evento marcó un punto de inflexión en las relaciones entre judíos y samaritanos y subrayó la universalidad del mensaje de Jesús. Interpretaciones contemporáneas. La historia de la mujer samaritana ha sido objeto de diversas interpretaciones contemporáneas, que continúan explorando su significado y relevancia. Estas interpretaciones destacan la importancia de la inclusión, la reconciliación y la transformación espiritual. Inclusión y reconciliación. Desde una perspectiva contemporánea, el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana puede ser visto como un llamado a la inclusión y la reconciliación. La conversación rompe las barreras de género, etnia y religión y muestra que el mensaje de Jesús es para todos, sin importar su trasfondo. Transformación espiritual. La enseñanza de Jesús sobre la adoración en espíritu y en verdad sigue siendo relevante hoy en día. Nos recuerda que la verdadera espiritualidad no se trata de rituales externos, sino de una conexión sincera y genuina con lo divino. Esta lección invita a todos los creyentes a buscar una relación más profunda y auténtica con Dios. Reflexión filosófica y teológica. El encuentro entre Jesús y la mujer samaritana plantea preguntas filosóficas y teológicas que siguen siendo relevantes. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad, la adoración y la identidad espiritual. Filosofía y moralidad. Desde una perspectiva filosófica, la historia nos desafía a examinar nuestras propias prácticas religiosas y a buscar la autenticidad en nuestra vida espiritual. ¿Estamos realmente buscando la verdad interna, o estamos conformándonos con rituales externos y vacíos? Teología y espiritualidad. Teológicamente, la conversación revela la universalidad del mensaje de Jesús y su deseo de reconciliar a todos los pueblos. La enseñanza sobre la adoración en espíritu y en verdad subraya la importancia de una relación genuina y sincera con Dios, que trasciende las divisiones humanas. Impacto cultural y religioso. La influencia de la historia de la mujer samaritana se extiende más allá de las fronteras religiosas. Su figura ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y música. En la cultura popular, la mujer samaritana es a menudo representada como un símbolo de búsqueda espiritual y transformación. Conclusión final. La vida y el legado de la mujer samaritana, interpretados a través de las metáforas y las enseñanzas de Jesús, nos ofrecen una narrativa rica en lecciones sobre la verdad, la adoración y la reconciliación. A través de sus acciones y su testimonio, la mujer samaritana se convierte en un símbolo de la búsqueda humana de la verdad espiritual y la transformación. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la mujer samaritana en el pozo de Jacob con Jesucristo. En Explorando la Fe y las Religiones, nos dedicamos a ofrecer contenido que inspire y enriquezca tu conocimiento espiritual. Te invitamos a darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal para formar parte de este nuevo despertar. Juntos, seguiremos explorando las profundidades de la fe y la religión. Espero que este relato te haya proporcionado una visión profunda y enriquecedora de la mujer samaritana y su encuentro con Jesús.